Buenas tardes, buenas noches a todos. Este es un documento para el desarrollo de la K3 para la materia sistemas operativos con este código. Bueno, primero lo que se realizó se pedían tres cosas: configuración de red, gestión de paquetes y procesos, creación de usuario, control de las respectivas de seguridad, permisos y propiedades tanto archivos como acceso a la sesión, explicación, validación de contraseñas, caducidad, etc. Entonces, lo que se hizo inicialmente, lo que se hace es iniciar la máquina virtual en VirtualBox, se abre Oracle VirtualBox y selecciona Linux la versión Ubuntu y se hace clic en el botón Next. Esto se hizo tipo modo guía a través de los pasos. Acá, como podemos ver, este es nuestro Oracle Virtual Machine y acá lo que se hizo fue se creó una nueva, Laura, y lo que se hizo fue inicialmente se añadió un nuevo, como se puede ver acá. Nuevo, se añadieron los detalles, Linux, Ubuntu, versión Ubuntu, se seleccionó Next, Next, Next y después Start, porque está acá mi computadora en inglés, entonces vamos a ver varios términos en inglés. Lo segundo es hacer la configuración de red de Linux, que como podemos ver aquí, simplemente desde aquí y en terminal. Una vez la máquina virtual está iniciada, abrimos un terminal, se hace buscando un terminal en el menú de las aplicaciones, lo que mostré anteriormente, abrir la configuración de red. Ok, en este caso se abre una terminal y se ejecuta el siguiente comando para abrir la configuración de red. Es el comando que se utiliza como se ve en pantalla y se nos abre este cuadro donde se puede ver y editar las conexiones de red disponibles en el sistema. Entonces ahora lo que vamos a proceder es editar la conexión de red. En la ventana de configuración de red selecciona la conexión de red que deseas configurar con la dirección IP estática y haz clic en el botón editar. Puede que necesites hacer clic en el icono de candado y autenticarte con tu contraseña para realizar cambios. Puede que sí, puede que no. Como esta fue una máquina recién creada, entonces no va a haber problema de contraseña primeramente. Bueno, entonces cuando se abre, se tiene así en primera instancia y después de eso se procede a configurarlo basado ya en la IP que se tiene realmente en el computador con el cual se está realizando la codificación. Para tener una idea y poder hacer la mejor configuración posible, lo que se hace es buscar mi IP y en una página online. Y entonces acá me dice la IP que yo tengo en este momento basado en mi ubicación. Entonces esta sería mi IPv6 y mi IPv4. Entonces basado en esto acá tenemos estos datos extras, que es básicamente lo mismo, sino acá al final la máscara de red al final es 64, son los mismos datos que nos acaban de dar y la V4 es esta misma red y aquí la máscara de red por lo general siempre es esta, entonces simplemente ponen todos esos datos y se utiliza un DNS de Google para no tener problema porque son generales. Ok, entonces acá vemos cómo se hizo la configuración para el IPv4, se da, al principio se le da a añadir y se agregan todos estos datos y después se le da save, guardo con la IPv04 y después con la IPv6 se añaden los datos, la dirección y entonces se añaden los demás datos, se le da guardar. Estos datos debes poder configurar una dirección IP estática en tu máquina virtual Ubuntu utilizando Network Manager. Asegúrate de ajustar la configuración según tu red y preferencias específicas. Lo que se hizo en mi caso fue, como dijimos, ajustarlo basado en mi ubicación en tiempo real y el Wi-Fi al que estoy conectada y esos datos extras. Pero vale la pena que cada uno lo haga con sus configuraciones específicas. Ok, segundo, para la actividad de gestión de paquetes y procesos en un sistema Linux, vamos a realizar dos áreas principales, las cuales son instalar un paquete utilizando gestor de paquetes de Ubuntu, apt, y administrar procesos utilizando comandos de la línea de comandos. Ahora, lo primero, instalación del paquete de apt. Entonces, nuestros pasos van a ser, ve al terminal e ingresa el siguiente código. Lo único que se hace es, se llama el código apt y apt actualizar. Se escribe eso en la terminal y nos arroja la información. Paso 2, instala un paquete. Por ejemplo, vamos a instalar el editor de texto Vim. Entonces, lo que sería poner sudo apt install Vim. Y entonces empieza a procesar todos los datos. Paso 3, configura la instalación cuando se te solicite escribir y presionando Enter. Entonces, vamos a ver cómo aquí, acá vemos cómo se digitó uso sudo apt update y después install Vim. Una vez completada la instalación, verifica que el paquete se haya instalado correctamente ejecutando Vim versión. Ok, entonces ahora, a pesar de que nos haya parecido feo, si se realiza esta parte de Vim versión, va a decir que se encontró y la versión que se puede utilizar. Esto mostrará la versión de Vim instalada, lo que confirma que el paquete se instaló correctamente. Ahora, en administración de procesos, el paso 1 sería lista todos los procesos en ejecución en el sistema utilizando el código ps out. Ok, gracias a esto vamos a ver todos los procesos que hay en el sistema. Esto mostrará una lista de todos los procesos en ejecución junto con su ID de proceso, PID, el uso del PC, memoria, etc. Paso 2. Si necesita tener un proceso en específico, identifica su PID en la lista generada por el comando PS y luego utiliza el comando QO seguido del PID para tener el proceso, por ejemplo, para tener un proceso de PID 6818. Que si en ese PIM no existe el proceso, no será reconocido como paso en la parte de abajo. Por ejemplo, en este proceso nos damos cuenta que este proceso 4, 5, 6 y 7 no era parte, entonces no se realizó. Y acá, en esta parte, nos vamos que el proceso 6818 sí estaba, por lo tanto, se confirmó como registrado. Ok, ahora, creación de usuarios en un sistema Linux junto con la configuración de seguridad y permisos correspondientes, así como la gestión de propiedades de sesión, como la instalación de cuentas, validación y validación de contraseñas. Lo que vamos a hacer, crear un usuario. ¿Cómo se crea un usuario? Vamos a utilizar este código, que es llamando al código, añadir usuario, add, nombre del usuario, add user, añadir usuario y el nombre del usuario que queremos añadir. En este caso lo que se quiere añadir es sudo add user Marcela. Marcela viene a ser el usuario y nos va a pedir unos cuantos datos extras, como sería el nombre completo, full name, room number, número de habitación, work phone, número del trabajo, home, número de la casa y otros. Entonces se ingresan esos datos. Una vez se pide la confirmación, se ingresa ayer para confirmar que todos esos datos se quieren ingresar. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, después de crear el usuario, puedes configurar los permisos y propiedades del usuario según sea necesario. Para cambiar el propietario y el grupo de un archivo o directorio, utiliza el comando show. Para establecer permisos de lectura, escritura y ejecución de archivos y directorios, utiliza el comando, por ejemplo, vamos a utilizar esto, veámoslo acá más adelante. Ok, lo que se hizo aquí, se utilizó y se agregó el grupo kun y se le puso archivo. Ok, acá se encontraron varios errores y eso es muy bueno para tener en cuenta en el futuro. Ok, kun no se marca como un grupo. Entonces, ahí nos damos cuenta que cómo vamos a hacer para encontrar los grupos que tiene el computador guardados. Ok, se ingresa cat /etc /grupos. Ahí nos muestra una lista de todos los grupos y en base a esos grupos podemos agregar el usuario a esos grupos o incluso crear un nuevo grupo. Ok, después de escoger un grupo, escoge qué archivo quieres asignar al mismo. Con la opción SL puedes ver los archivos existentes. Ok, ya después de que encontramos estos grupos, ahora vamos a encontrar los archivos. ¿Qué archivos existentes tenemos? Los de abajo, desktop, documents, download, music, pictures, public, snap, templates, videos. Entonces escogemos uno de esos. En este caso escogemos pictures y entonces ponemos el código sudo show, Marcela, el usuario, GDM, el grupo y el archivo pictures. Entonces, ahora lo que se hace es, puedes establecer varias propiedades de sesión para los usuarios. Ok, lo que se hizo acá fue escoger un grupo que quieres asignar el mismo con la opción ls, puedes ver los archivos existentes y como vimos, una vez ingresó, no apareció ningún problema, eso quiere decir que se hizo exitosamente. Ok, ahora, puedes establecer varias propiedades de sesión para los usuarios como la expiración de la cuenta, la validez de la contraseña, la caducidad de la contraseña. Para establecer la expiración de la cuenta para un usuario, utiliza el comando change. Para configurar la validez y caducidad de la contraseña, puedes utilizar el comando password. Ejemplo, para establecer la expiración de la cuenta, se ingresa este código sudo change y esto establecer y se ingresa la expiración, esta es la de expiración y entonces se ingresa la fecha. Como vemos acá, se pusieron los datos. Como vemos acá, se realizó a cabo y se hizo el cambio y la expiración de la fecha. Entonces, para Marcela, se puso la fecha ahí y se puso la contraseña y se dijo cuándo la contraseña iba a expirar y se guardó esa información. Ahora, estos son los datos básicos para crear usuarios en un sistema de Linux y configurar la seguridad y permisos de propiedades de sesiones correspondientes. Recuerda ajustar los comandos según tus necesidades específicas y políticas de seguridad de tu sistema. Ahora vamos a verlo en la práctica, lo que vimos en nuestro computador. Entonces, como vimos aquí, esto fue lo que se realizó. Acá fue cuando se agrupó, acá fue cuando se buscaron los archivos, acá fue cuando se organizó este archivo en esta carpeta, acá fue cuando se organizó la fecha de expiración, acá fue cuando se confirmó la expiración de la contraseña y entonces quedó sin la contraseña y la información quedó cambiada. Bueno, muy bien, eso ha sido todo. Muchas gracias a todos. Espero que haya sido clara la información y que tengan una buena noche. Adiós.